Hola a todos. Bueno, aquí estoy con el directo que tenía que haber hecho ayer con un caramelo en la boca porque todavía mi garganta está reseca. Así que bueno, vamos lo más rapidito que podamos con todos los temas que tenemos que tocar. Vamos a hablar del módulo número 5 del curso que hemos estado estudiando la semana pasada referido a los objetivos y propósito de vida. Bueno, voy a iniciar con un primer punto relacionado con el directo de la semana pasada, en el que yo hacía aquella reflexión sobre los dientes y las teclas del piano. Esto llevó a las compañeras a hacer sus propios aportes y sus propias reflexiones. Una de ellas me comentó que en una ocasión leyó que un señor que se dedicó a la música, tuvo bastante fama, un cantante, se ve que tenía sus dientes desalineados. Y alguien le propuso hacer alguna corrección. Y él dijo que no, que si hacía esa corrección corría el riesgo de perder, de que su voz se modificara. Yo no lo había escuchado ni leído nunca. Lo que sí había escuchado o leído fue hace años que en concreto una señora también con bastante fama, cantante de ópera, que tenía bastante sobrepeso, y alguien había comentado al respecto que si ella perdía esos kilos que la mayoría dábamos por hecho que no tendría que tener, corría el riesgo también de que su voz se modificase y no pudiese sostener ese tono que venía utilizando en su carrera profesional desde el inicio hasta ese momento. Entonces, si alguien puede aportar más información al respecto, yo se lo agradecería. ¿Qué pasa? Con los dientes en relación al sonido que nosotros emitimos, a nuestra voz? Hay algo de verdad en que estén ejerciendo un rol de resonadores o contenedores o amplificadores o alguna otra función con respecto a la voz y al sonido musical también que cada uno podemos estar emitiendo. Que una de las compañeras del curso comentaba esto, ¿no? De que habíamos hablado de que todos emitimos notas musicales. Habíamos incluido este tema en el módulo, pero más en relación a ese tipo de sonido que no podemos escuchar ni ver, aunque sí se podría reproducir con algún aparato elaborado especialmente para esta función, igual que se puede reproducir el de las plantas, etcétera. Bueno, entonces, vale, ese punto queda un poquito ahí en el aire para ver si alguien puede dar información, que le agradezco desde ya. Vale, entonces ahora los temas que me piden las compañeras que trate para ampliar un poquito más serían: uno es, una compañera me pide que explique cómo funciona el subconsciente. Por privado le dije que a mí me gustaría contar con el apoyo de alguien que entienda realmente de informática, de tecnología, porque sabemos que las memorias y todas las funciones de un aparato de tecnología funcionan similar a cómo funciona nuestro psiquismo. Hay capas de memoria que están como más situadas, como ubicadas como más profundas, y además me hicieron recordar que en una ocasión un señor me comentó
que si pudiéramos representar en un dibujo cómo estaba ubicada esa información, por ejemplo, en un PC, pues cada cosita tendría ahí su punto. Esto va al lado de esto va al lado del otro. Porque claro, todos en nuestros PC, tablets, teléfonos móviles y demás, sabemos cómo guardar algo, cómo borrarlo, cómo editarlo incluso, pero claro, lo hacemos tocando un botoncito. Pero no sabemos realmente qué está pasando ahí dentro de ese aparato, cuál es el proceso real para que eso suceda. Entonces, yo desconozco qué sucede en nuestro psiquismo exactamente para explicarlo verbalmente cómo funciona, pero sí que puedo dar una explicación muy sencilla, muy básica, que todo el mundo puede entender y que a mí me sirve, ¿no? Bueno, dijéramos que nosotros como seres tenemos unas memorias todos, por naturaleza, y que cuando estamos en el vientre de nuestras madres las tenemos activas, las conocemos, las tenemos ahí disponibles para usar. Pero una vez que ya estamos fuera del vientre de nuestra madre, estamos demasiado influenciados por la información que nos viene del entorno y por la información que la sociedad nos pone ahí a disposición y cuyo uso fomenta, y es como que nos la está recomendando a todas horas y en todos los sectores. Ya se nos recomienda en el colegio, se nos recomienda a través de los medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información, lógicamente, la tenemos memorizada y es la que estamos utilizando como prioritaria la mayoría de nuestros días y en la mayoría de ocasiones. Pero hay otra información que tenemos y que queda situada, ubicada como debajo de esa. Es la información esa que traíamos ya de origen, pero que ha pasado a un segundo plano porque le estamos dando prioridad a la que se nos recomienda en sociedad. Bien, si tomamos como referencia uno de estos aparatitos de tecnología que utilizamos, casi todos, veremos que casi siempre de fábrica trae un buscador como prioritario. Llámese Google, llámese Chrome, llámese como quiera. Pero ese buscador podemos cambiarlo en algún momento si nosotros queremos. Hay un modo, ahora lo he dicho, en todos los aparatos de poner como prioritario el buscador que queremos utilizar. Bueno, ¿qué pasa entonces si nosotros en nosotros mismos decidimos poner como prioritario ese buscador que tenemos en el subconsciente y no el que nos fomentan a diario que utilicemos? Bueno, ¿qué hay en nuestro subconsciente? Bueno, pues hay muchísima información. Depende de cada individuo y de la experiencia de vida. Sabéis que hay casas que tienen sótanos en los que a veces la gente que vive en esas casas guarda cosas que no utiliza. Y a veces incluso con el paso del tiempo se olvida de que están ahí, pero la verdad es que están ahí y están ocupando un espacio. Los utilice o no los utilice, están ocupando un espacio. ¿Qué pasa? Que esas cosas tienen poder. El espacio que ocupan en sí mismo ya tiene poder, tiene energía. Si esos utensilios no nos sirven de utilidad, realmente están ocupando un espacio que, inútil. O sea, la función que ejercen podría definirse como inútil.
no el espacio en sí. ¿Por qué? Porque el espacio podemos ocuparlo con algo que sí nos sirva de utilidad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros reconocemos lo que está ahí en nuestro subconsciente y está de una u otra manera dirigiendo nuestros pasos en el día a día, podemos cambiar y vemos que no nos resultaba de utilidad, podemos cambiarlo por algo que sí que nos resulte de utilidad. Cuando descubrimos todo lo que hay ahí, descubrimos lo que nos resulta útil y lo que no. Entonces, puede haber ahí información que realmente nos revele un saber maravilloso que no estamos utilizando. Esto se consigue de maneras muy diferentes. A mí me sirvió muchísimo la formación en terapia regresiva, la observación profunda, el saber que me van revelando los animales en las comunicaciones, que me va ayudando a darme cuenta que realmente muchísimo de lo que me dicen los animales yo ya lo sabía. Entonces también regreso a la época de mi niñez y me voy dando cuenta de que, claro, si es que esto lo hacía aquel animal que yo conocí o aquel otro. Y lo que decía en el directo pasado, que de repente hay perlitas de información que yo tengo ahí, una aquí, otra allá, otra en la otra esquina, y de repente todo se pone en orden y entonces digo, wow, vale, aquí tengo una muy buena parte del puzzle para ubicar en su lugar y para poder utilizarla para mi mayor bien y para el bien de los demás. Esta compañera me pedía pues que diera esta explicación y cómo se manifestaba esta información del subconsciente a través del ego. No quiero entrar demasiado profundamente al tema del ego, pero es que hay mucha confusión con respecto a lo que es el ego en sí. El ego en sí, la palabra ego significa yo y se refiere específicamente al psiquismo que nosotros estamos manejando en esta vida en concreto, o a la idiosincrasia, a lo que muchos llaman personalidad. Y esto es algo que se puede modificar la información que maneja ese ego. Pero el ego en sí, cuando la gente por ahí habla de que hay que matarlo, de que hay que destruirlo, no sé qué, no. ¿Cómo vas a destruir esa parte, ese espacio psicológico que tienes que tener disponible para tu bien en esta vida? Aunque quieras, no puedes. Cuando la gente se refiere a que el ego es el que destruye, no sé qué, no. Mucho cuidado. El que destruye, el que nos puede estar haciendo sufrir y demás, el que nos puede estar conduciendo por caminos que no nos resultan beneficiosos, son las heridas y las carencias de ese ego, no el ego en sí mismo. Mucho cuidado. ¿Sí? Vale. Pues a ver, no sé, las dudas que queden me las comentáis luego para no entrar demasiado. A ver, ¿qué otro tema había? ¿Cómo podemos utilizar los obstáculos que nos encontramos en la vida a nuestro favor? Bueno, primero de todo, depende mucho del obstáculo del que estemos hablando, ¿sí? Como he dicho en varias ocasiones, cuando nos ponemos a jugar un videojuego nos encontramos muchos obstáculos para salvar. Y a veces van subiendo de nivel. Bueno, dependiendo del obstáculo, a ver qué es lo que podemos hacer con él. Pero el hecho de saber que están ahí ya representa un paso muy importante.
conocer ese obstáculo. Mirad, uno de los mayores obstáculos que nos encontramos en este juego de la vida sería el miedo. Entonces, ¿qué pasaría si yo hablo con ese miedo? Como si tuviera cuerpo y tuviera la capacidad de responderme. Y yo me siento ahí con mi miedo a dialogar. Y le pregunto, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es tu función? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Podemos tener una buena relación tú y yo? ¿Qué me aconsejarías tú si estás en mi lugar? Por ejemplo. Este diálogo se recomienda mucho a veces en terapia. Y de repente ese miedo pierde el poder que el consultante le estaba dando, porque ya no lo ve como un fantasma que le impide avanzar, sino como algo que está ahí que tiene un mensaje. El miedo nos trae información también. Ahora bien, vamos por un camino y nos encontramos un montón de obstáculos, piedras grandes que no nos permiten pasar, un tronco de un árbol que se cayó, qué sé yo, bueno, no sé, lo que queráis. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay otro camino alternativo. Podemos pedir ayuda a alguien para apartar esos obstáculos. Podemos utilizar algún recurso que nosotros mismos podamos o bien generar o bien a lo mejor ya lo tenemos, no sé, a lo mejor tenemos delante una piedra muy grande y si tenemos una escalera de estas flexibles que se pueden utilizar como tipo estas que a veces nos encontramos que utilizan los que hacen escalada, pues a lo mejor podemos con esa escalera subir por encima de esa piedra tan grande. Bueno, yo os voy a decir una de las maneras en la que podemos utilizar los obstáculos todos a nuestro favor. Y es que cuando conocemos el lugar donde están, cuál es la función de esos obstáculos, cómo los podemos salvar y demás, si nosotros ponemos esta disposición al servicio de los demás para que la conozcan también, veremos cómo de una manera casi milagrosa, entre comillas, se nos van a facilitar todos los pasos que demos a partir de ahí, de ese momento. ¿Por qué? Porque la vida nos devuelve los frutos de lo que sembramos. Entonces, la respuesta principal estaría depende mucho del obstáculo, pero si os sirve de algo, por ejemplo, pensad en experiencias complicadas que en algún momento de la vida habéis superado y al final habéis entendido, caramba, pues tampoco se trataba de algo tan difícil, lo que pasa que en aquel momento no sabía cómo afrontarla. Pero si hubiera tenido otro tipo de información, si hubiera pedido ayuda aquí o allá o a este o al otro, pues me hubiera resultado muchísimo más fácil. Lo que pasa que en aquel momento pues lo hicimos como pudimos y supimos. Bueno, ¿qué más? Una compañera me preguntaba ¿por qué un gatito recién nacido o con muy poquitas horas o días de vida, si no había tenido tiempo de llegar a conocer a un humano, por qué temía a un humano? ¿O de dónde le puede venir ese miedo? Bueno, igual que a todos nosotros. Insisto una vez más y aprovecho la oportunidad. Todos los animales somos en esencia lo mismo. El ser es el mismo. Tenemos las mismas almas.
tenemos los mismos derechos, pero cada uno tiene su historial de vidas y cada uno tenemos pues esa mochila de información de la cual una parte puede estar muy activa y otra parte puede estar pues ahí dormida en el subconsciente o en silencio. Entonces, creo que en el módulo donde hablábamos de la salud, comentábamos que uno de los periodos a través del cual cualquiera de nosotros puede percibir el miedo es la época de la gestación, y lo percibimos principalmente a través de nuestra madre. Todos los mayores miedos que tenga la madre los está percibiendo el bebé. Hola Pili, cariño, un abrazo, gracias por estar ahí. Ese bebé muchas veces cuando está en el vientre de la mamá tiene una fuerza muy muy grande y una intención muy muy anclada de ayudar a su madre a superar todos esos miedos, esas situaciones que le generan miedo. Y en general muchísimas veces también tiene la intención de ayudar a toda la familia. Pero por lo mismo que comentábamos antes, una vez que sale del vientre de la mamá, se le somete a toda una serie de efectos de información, casi que decir defectos, de efectos y defectos de información que pulula por ahí, que acaban eclipsando esa fuerza, ese poder, esa intención, y que luego tendrá que recuperar si en algún momento de su vida se hace preguntas y dice qué es lo que está pasando aquí para que me esté pasando todo esto, que yo tenga que estar sufriendo todo esto. Empezará a hacerse preguntas, empezará a buscar, empezará a investigar y empezará a recuperar ese saber, esa información que le ayudará a realmente llevar a cabo la labor que había venido a hacer. Entonces, ese gatito o cualquier animalito que tenga tanto temor a un humano, habría que mirar, habría que ver su caso individual. A veces puede tratarse porque efectivamente la mamá tuviera mucho miedo de un humano que está ahí precisamente en ese lugar, en ese entorno donde el gatito nació. Luego también tenemos que saber que los animales todos ellos tienen una capacidad muy desarrollada de detectar la energía. Si ellos detectan un campo que no está para nada en armonía con el suyo, pues lógicamente también les hace tener mucho temor. Depende mucho. Quizás en esa zona donde está en ese gatito hay ruidos estridentes que también le generan mucho miedo. Depende muchísimo. Pero no es, o sea, insisto una vez más en este tema. O sea, no se trata de que recordar lo que comentaba en el directo de la semana pasada sobre el escenario aquel que yo había escuchado en alguna conferencia, que no recuerdo el autor, que lo explicaba del arquitecto que estaba trabajando en el diseño, ¿no? De que los genes simplemente podíamos compararlos a un campo o a un mapa o a un escenario sobre el que poder cambiar el diseño. Entonces, el miedo del gatito no se trata de que venga determinado por los genes, por la genética física de la madre, sino que hay ahí un campo de información que hace que ese gatito pues tenga ese miedo, o cualquiera. Y hay que, ya digo, o sea, siempre insisto mucho en esto. Hay que ver en cada caso particular a qué se debe ese miedo, esa reacción.
porque, bueno, pues a muchos animales de todas las especies nos puede generar enfermedad. ¿Qué más había? Vale, a ver. Bueno, pues para finalizar este directo con un buen postre y que os quede a todos un buen sabor de boca, os voy a comentar algo que, algo que pude vivenciar en estos últimos días. Os lo voy a contar. Podríamos llamarlo anécdota, pero yo lo llamo simplemente, bueno, pues el resultado de utilizar nuestro poder correctamente. En el curso venimos hablando mucho de eso, ¿no? De conocer nuestro poder, nuestros dones, nuestros talentos y utilizarlos de la mejor manera posible. Y bueno, lo que os voy a contar empezaría en el punto en que hace como quizás 2 o 3 meses yo envié un audio a una amiga mía y cuando lo fui a enviar no se había grabado. Bueno, hice otro audio tratando de volver a decir más o menos lo mismo que había dicho en ese audio y lo envié. En ese audio yo hablaba de alguien, de otra amiga, contando algo que le había sucedido en un momento de su vida y que bueno, se trata de algo que hemos hablado incluso en público, o sea que no estaba contando nada prohibido. Y bueno, yo ahí en ese audio yo dije que ojalá este ser pudiera conseguir lo que su alma anhelaba, y que bueno, que pudiera hacer realidad sus sueños, etcétera, etcétera. Después de enviar ese audio, envié otro audio y al cabo de unas horas esta amiga, la primera a la que me refería, me respondió diciéndome una serie de cosas. Al cabo de esas horas yo había hecho ya tantas otras cosas que escuché atentamente su respuesta, pero no caí en cuenta de que me estaba hablando de algo que yo no había mencionado en los nuevos audios, sino que había mencionado en el audio que supuestamente había desaparecido y no se había grabado. Bueno, este domingo me llamó la segunda amiga a la que me refiero y me comentó que sorprendentemente se había dado con bastante facilidad unas situaciones que ella no se esperaba relacionadas con este objetivo que ella tenía. Y bueno, yo me sentí muy feliz de que esto se le estuviera finalmente poniendo a su alcance y bueno, con tantas posibilidades de llevarlo a cabo. No, esto fue el sábado. Esto sucedió el sábado. Sí, ahora lo digo bien. Ayer domingo yo busqué ese audio que envié a mi primera amiga, ese audio rectificado, por así decirlo, posterior al que se había borrado, porque yo ahí le hablaba de unos temas que quería recuperar para redactar al respecto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ahí encontré el audio que no se había guardado y que yo pensaba que no se había enviado. Entonces me puse a escucharlos todos y ahí fue donde me di cuenta que esta amiga me respondía lo que me respondía porque sí que había escuchado ese audio que se había borrado. Con lo cual, no sé qué pasó en aquel momento para que el audio desapareciese o a mí no se me mostrase,
pero sí que se grabó, sí que se envió, sí que llegó. Y de alguna manera, después de que el sábado me llamase esta otra amiga para contarme todo esto y yo me escuché a mí misma en ese audio desaparecido, vamos a bautizarlo así, lo que yo deseaba a este ser, pues simplemente me pareció algo maravilloso. Entonces siempre cuidad mucho lo que decís, lo que deseáis a los demás, porque en cualquier momento se puede volver realidad. Y si lo hacéis con plena conciencia, y si lo hacéis desde el corazón, y si lo hacéis desde la confianza de que tenemos ese poder ahí, siempre activo y obrando, pues mejor que mejor. Así que bueno, Pili, cariño, si sigues ahí, te mando un abrazo desde aquí hasta no sé dónde, hasta el infinito. Muchísimas gracias a quienes escuchéis esto. Y bueno, a quien llegue, llegará. Y si tenéis alguna sugerencia, por favor, hacedmela saber. Os recuerdo una vez más que este espacio está disponible a todos quienes queráis dar a conocer vuestros proyectos, a quienes queráis pedir ayuda, a quienes estéis necesitando algo que os falta, etcétera, etcétera. Solo tenéis que escribirme y aquí tenéis las ventanas abiertas, las puertas abiertas y todo abierto para darlo a conocer al mundo. Así que muchísimas gracias a todos.